Bien. Bien, nuevamente, hermanos, un gozo poder compartir con ustedes en esta mañana la palabra de Dios, y estamos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14. Así que les invito a ir buscando en sus Biblias al Evangelio según San Lucas, capítulo 14, y vamos a comenzar leyendo a partir del versículo 25, y hasta el final. Entonces, en Lucas capítulo 14, vamos a guardar un instante, asegurarnos que todos estemos ahí, y leer, orar, y luego compartir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Muy bien. Bueno, Lucas capítulo 14, versículos 25 en adelante, dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Oremos, hermanos, pidamos la bendición y ayuda del Señor. Padre, nuevamente ante tu presencia venimos en esta mañana rogando la ayuda y la asistencia de lo alto al compartir tu palabra, el mensaje que tú quieres para nosotros en este día. Y Señor, rogamos que tú te seas exaltado en medio nuestro y que nos des el poder que nosotros no tenemos. Y Señor, que tú recibas la honra, gloria y gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, si pensamos un poquito dónde quedamos en la vez anterior, vamos a estar viendo que se había hecho allí una gran cena y se había convidado a muchos. Nos dice el versículo 16 de este capítulo: entonces Jesús les dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y luego el versículo 17 menciona de que se hizo la invitación, se fue a llamar a las personas. Dice versículo 17: y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses.
Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Entonces el Señor Jesús estaba dando esta ilustración, esta enseñanza acerca de esta gran cena que se había preparado, cómo la invitación había sido dada, cómo la gente comenzó a excusarse por no venir o responder y cómo se había extendido la invitación a todos los demás y cómo se había enviado al siervo a que vaya pronto por plazas, calles de la ciudad y traiga aquí a todos los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y decía el versículo 22, y aún hay lugar cuando todos ellos que fueron traídos a bodas, entonces todavía había lugar. Y entonces se le envía nuevamente al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Y esto significaba comprometerlos, ponernos en obligación, como insistiendo, decir, ven conmigo, hay una gran fiesta y Dios quiere incluirte a ti también. Entonces, en un sentido es que cuando las gentes rechazan la invitación de Dios, bueno, el que la rechaza es el que pierde. Y los que ganan son aquellos que de repente no esperaban ni se imaginaban que podrían recibir tal privilegio, tal invitación, y cuando lo oyen responden a ella. Esto nos habla a nosotros un poquito de la salvación, de lo abundante, lo grandiosa y maravillosa que es, y cómo Dios la extiende como invitación sin costo para aquel que ha de recibirla. Y entonces tremenda es esta enseñanza en cuanto a la inclusión que Dios hizo de todos nosotros y cómo podemos experimentar la gracia de Dios y ser parte de su familia y gozar de la fiesta y de las bendiciones eternas que Dios nos ofrece. Entonces podemos ver de que esto es gratis, esto es algo que Dios proveyó. Ahora es interesante cuando entramos en esta segunda parte que leíamos al comienzo, de cómo el Señor tenía que instruir a sus discípulos, porque si bien la salvación es totalmente gratis, tuvo un gran costo, pero Dios lo pagó por medio del sacrificio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Su sangre vertida en la cruz del Calvario es la que nos limpia de todo pecado. Nos da vida nueva a través de la sepultura, la resurrección de Cristo. Cuando creemos ese evangelio, esas buenas nuevas, buenas noticias de salvación, gratuitamente Dios nos perdona, nos salva, nos convierte en sus hijos, pasamos a ser herederos del Rey. Entonces, eso es tremendo. Pero la vida cristiana no consta solamente de la salvación, sino consta también de ser un seguidor de Jesucristo, ser un discípulo del Señor Jesucristo. Y si bien la salvación es gratis, ser un discípulo de Jesucristo tiene un costo. Y de esto es lo que el Señor Jesús va a hablarles aquí a aquellos que le seguían. Por eso, volvamos ahora al versículo 25 y veamos otra vez lo que dice. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. El Señor no solo quiere que nosotros le recibamos,
sino que también le sigamos. Pero seguir al Señor Jesucristo y ser un discípulo suyo tiene un costo, y Él nos lo enseña aquí en este pasaje, porque tres veces va a hablar sobre este tema en particular del costo del discipulado. Y fíjense cómo lo expresa el Señor. Versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces el Señor Jesús quiere que sepamos exactamente el costo que va a requerir para ser un discípulo de Cristo. Porque muchos pueden ser salvos, creer en el Señor Jesús, pero ¿cuántos están dispuestos a pagar el precio de seguirle y ser un discípulo de Cristo? O sea, alguien que es enseñado por el Señor, alguien que permite que Dios moldee su vida según la imagen de Jesucristo. Eso tiene un costo. Y el Señor habla acerca de la familia en este caso, para hacer una comparación. No creo que el Señor está diciendo tienes que odiar a tu familia para ser mi discípulo. Creo que lo que el Señor está tratando de decirnos es que tu amor por mí sea tal que parezca que el amor que tienes por tu familia fuera odio, como si fuera un contraste tremendo. O sea, tu amor por mí debe ser mayor primero que aún el que tienes por tu familia. Y créame, la Biblia nos enseña a nosotros que debemos amarnos mutuamente, que el hombre es la cabeza de la mujer entonces acompaña, obedece a su marido, y el hombre tiene que amar a su mujer y a sus hijos. Entonces, no está aquí presentando el Señor una contradicción. Esos deberes son inaludibles. Tenemos que amar y debemos amar, y es nuestro privilegio amar a nuestros padres, y que los padres amen a los hijos, y que los cónyuges se amen entre sí, a sus hijos, y así eso es lo correcto. Pero el Señor está diciendo que a veces las familias se interponen en las decisiones que uno tiene que tomar. Y si bien uno podría provenir de una familia cristiana, creyente, la cual debería gozarse si Dios está llamando a alguien en la familia a seguirle, a ser un siervo de Dios, un pastor, un misionero, un evangelista, o como fuera, debería gozarse y alegrarse. Generalmente es así, que aquellos que conocen al Señor, comprenden las instrucciones de Dios, se gozan, aunque a veces tiene costos, como aquellos que responden un llamado y de repente el Señor los guía a ir a otro país a servir y predicar el evangelio. Allí se extrañan a los hijos, se extrañan a los nietos, y entonces entran a jugar nuestras emociones. Pero bendita sea la persona que, sabiendo que la voluntad de Dios es lo más importante y primero en nuestra vida, obedece a Dios a pesar de esos costos emocionales. Y créanme que Dios tiene sorpresas para nosotros, porque recuerdo cuando Dios obraba en nuestros corazones, habiendo estado viviendo en Estados Unidos, pero preparándonos para el ministerio, y nos llamó para venir de vuelta a la Argentina. Mi esposo iba a tener que dejar a sus padres y a su hermano y su familia, y teníamos una relación muy buena y cercana, entonces había un costo. Pero jamás los suegros se hubieran imaginado que hubieran podido venir a la Argentina más de una ocasión y estar con nosotros y gozarse y ver lo que Dios hizo en la vida de sus hijos y sus nietos y en la obra, y conocer aún parte del país, todas unas bendiciones inesperadas de parte del Señor. Entonces, créanme que si bien hay un costo alto seguir al Señor Jesucristo, también hay muchas bendiciones, muchos galardones, aún en esta vida presente, por seguirle a Él. Pero uno debe estar dispuesto. A veces las situaciones en las familias no son las ideales, y algunos no son salvos,
o no comprenden el llamado de Dios y por qué a su hijo o su hija van a irse a otro lugar y piensan que eso es una pérdida y hay trastornos y dificultades por ese lado. ¿Qué debe hacer entonces un hijo, una hija de Dios? Saben que hay una autoridad por sobre toda autoridad y esa es la de Dios por sobre la de los hombres. Decía Pedro, nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo creo que a eso se refería Jesús, como uno debía estar dispuesto a pagar el precio que fuera para ser obedientes a Dios y seguidores de Jesucristo. Un ejemplo de esto fue el apóstol Pablo, porque aquí en este versículo 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Fíjense lo que decía el apóstol Pablo en el libro de Hechos, el capítulo 20 y el versículo 24. Libro de Hechos 20, 24. Guarden este lugar aquí en Lucas porque ya volvemos, pero Hechos 20, 24, Pablo lo expresaba de esta manera. Dice Pablo dando testimonio, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús de dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Nos vemos aquí el sentir del apóstol Pablo, que consideraba el llamado de Dios en su vida a seguir al Señor Jesucristo, cueste lo que cueste. Él estaba dispuesto al punto de decir que de ninguna cosa hago caso, ni aún estimo preciosa mi vida para mí mismo. O sea, él estaba dispuesto a dejar todo de lado para seguir al Señor Jesucristo y llevar a cabo la carrera a la que Dios le había escogido para que siguiera. A veces nosotros como individuos tenemos nuestros planes, nuestras ideas, la carrera que queremos seguir. Bueno, Dios tiene una carrera que quiere que nosotros corramos. Y Pablo decía, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Acaso no estamos agradecidos nosotros que Pablo fue obediente a Dios? ¿No hemos sido bendecidos y beneficiados porque él escuchó la voz y el llamado de Cristo y le siguió? Por supuesto que sí. Esa respuesta es obvia y así debemos nosotros también interpretar y entender que seguir al Señor Jesucristo tiene un costo. Y Jesús decía, no puede ser mi discípulo si no deja todo, su familia, aún sus propios planes. Continuaba y nuevamente recalca esto el Señor. Y les recuerdo que cuando en la Biblia encontramos algo que se repite más de una vez es porque es muy importante. Dios lo dice una vez y ya debería ser palabra final, pero cuando lo dice dos veces, y como en este caso vamos a ver en este pasaje, 3 veces lo repite el Señor es porque es de extrema importancia. Miren lo que dice el versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa llevar su cruz o qué significa llevar mi cruz? Hay personas que hablan y dicen, bueno, tengo una enfermedad y esta es mi cruz, o me ha pasado esta terrible tragedia en mi vida y esta es mi cruz. Yo creo que el significado de llevar la cruz es que uno muere para sí mismo, para sus planes. Después de todo, aquel que está crucificado en una cruz no tiene planes propios.
No puede mirar hacia atrás. De repente solo puede mirar hacia adelante y está muerto para sus deseos o para sus planes. Entonces uno pone a muerte sus planes y acepta los planes que Dios tiene para uno. Así entiendo que es lo que significa llevar su cruz. ¿Se acuerdan lo que memorizábamos en el mes de julio acerca de aquel que vino corriendo a Jesús y aún hincó su rodilla como reconociendo quién era el Señor y todo? Pero luego, bueno, ¿por qué no lo miramos un poquito otra vez? Porque hablaba allí de llevar su cruz, ¿se acuerdan? Miren, vamos a Marcos capítulo 10 del versículo 17 al 22. Marcos capítulo 10 del versículo 17 hasta el 22. Leemos. Marcos 10, 17. Al salir él, esto es Jesús, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Entonces Jesús quería aclararle a esta persona: estás diciendo que yo soy Dios porque estás diciendo maestro bueno. Entonces Dios es el que te está dando la respuesta que tú vienes a buscar. Y esto es lo que dijo Jesús en el versículo 18. El versículo 19. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Bueno, hasta aquí fenómeno, porque esta persona que consideramos que era un joven, estaba diciendo: wow, miren lo que dice en respuesta al versículo 20. Él entonces respondiendo dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y qué bueno es cuando los jóvenes obedecen a Dios y siguen las instrucciones de su palabra. Pero Jesús, que ve los corazones de las personas y sabe todas las cosas, sabía cuál era la necesidad de que todavía necesitaba dejar algunas cosas de lado. Dice el versículo 21, entonces Jesús, mirándole, le amó. Yo creo que Jesús le amó porque veía a alguien sincero que quería hacer lo correcto. Entonces Jesús, mirándole, le amó, y Él nos ama a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestra imperfección. Él nos mira y nos ama. Sin embargo, ve lo que hace falta en nuestros corazones, como veía en la vida de esta persona, y le dijo, versículo 21, estamos ahí, ¿están ahí? Dice, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces, el Señor Jesús veía aquello que retenía a este joven de seguirle a él, de dejarlo todo. Y era que tenía muchas posesiones. Entonces, anda, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. No era la manera de ser salvo, no era la manera de ganarse el cielo. Sí iba a haber recompensas en el cielo por las buenas obras. Y dice, y tendrás tesoro en el cielo. Sí, eso sí, pero no es que se iba a salvar porque iba a dar limosnas o sus bienes a los pobres. Y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Por qué? Lo que lo retenía de tomar su cruz, seguir a Jesús tomando su cruz, eran esas posesiones. Y el Señor lo sabía, por eso decía, deshazte de ellas, deshazte, querido hermano, querida hermana, de aquello que te impide el seguir a Jesús. ¿Qué es lo que te impide? O sea,
Deja todo por Cristo y síguele. Eso es tomar la cruz. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Y qué triste es el último versículo, el 22, que memorizábamos, que dice, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces vemos aquí que las posesiones no le permitieron a esta persona seguir a Jesús. Y Jesús decía que si no tomamos nuestra cruz, no podemos ser sus discípulos. Volviendo a Lucas capítulo 14 y el versículo 27. Entonces, que nos cueste todo lo que nos cueste, debemos estar dispuestos a dejarlo todo por seguir a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 27 de Lucas 14 otra vez, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, aquí la segunda vez en que el Señor hablaba del costo de ser un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo. Eso conlleva la idea de permitir que el Señor nos enseñe, que seamos enseñables. Hermano, te ruego en el nombre de Cristo Jesús, permite que Dios te enseñe. No seas tan cabeza dura, tan testarudo, que nadie te puede enseñar. Nadie puede con la palabra de Dios ayudarte, porque tú ya tienes tu propio pensamiento. No puedes ser un discípulo de Cristo, sino te pones en sus manos y a su disposición para que Él te moldee, para que Él me moldee, para que Él logre lo que hace falta en nuestra vida. Y entonces el Señor va a dar una explicación en este desarrollo, porque si bien la salvación es gratuita y Él pagó el precio por ella, y lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados, creerle al Señor Jesucristo, recibirle a Él, es gratis, Él ya lo hizo. Seguirle a Jesucristo y ser su discípulo tiene un gran costo. Y entonces el Señor utiliza estos ejemplos, versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Entonces, ¿vas a construir algo? ¿Qué es lo que haces? Bueno, ¿cuánto costaría esto? ¿Cuál sería el presupuesto que tenemos que tener? ¿Cómo nos va a afectar? Tiempo, esfuerzo, dinero y todo lo que fuera. Y lo sigue explicando versículo 29. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no puede acabar. Y muchas veces ocurre que una persona recibe a Cristo y allí están los familiares inconversos observando esta decisión que ha tomado, el camino que ha escogido, y no faltan aquellos que digan, yo le doy 1 año y vas a ver que eso se desvanece y no pasa nada y vuelve todo a ser lo mismo. ¿Les pasó a algunos? Yo sé que a algunos les pasó. Otros dicen, no dura ni 6 meses, porque piensan que es algo, una decisión superficial o algo que hacemos mientras que alguien nos estaba tratando de convencer. Quiero decirte una cosa, Dios nos va a probar, a ver si estamos dispuestos a pagar el precio que sea por seguirle. Y sobre eso es como una bisagra, la cual giran muchas otras cosas, porque la gente va a ver si tu decisión fue sincera, si fue honesta, si en realidad Dios entró en tu vida. Y lo que Dios quiere es utilizarte a ti como un ejemplo para ellos, para mostrarles que sí es real, que es verdad y que vale la pena y que tú pusiste tus manos, tu vida en las manos de Dios y que estás dispuesto a pagar el precio que sea porque Dios lo merece. ¿Entiendes lo que estamos enfrentando? Bueno, Dios siempre prueba su producto y si queremos
ser conocidos como discípulos de Cristo, seguidores de Cristo. Entonces, vamos a ver que seamos probados y debemos de contar el costo. Nos va a costar. Amén. Y otro ejemplo da el Señor, versículo 31. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Entonces estamos hablando acerca de los costos, y tenemos que considerar estas cosas. Versículo 28 dice, no se sienta primero y calcula los gastos. Y el versículo 31, no se sienta primero y considera si puede hacer frente. Entonces, el Señor nos está diciendo, como seguidores de Jesucristo, como discípulos de Cristo, hay un costo que vamos a tener que pagar. Y yo te pregunto, querido hermano o hermana, ¿estás dispuesta a pagar el precio? Te recuerdo que el Señor pagó el precio por nuestro rescate. Y yo creo que Él merece toda nuestra devoción y fidelidad y el costo que sea para seguirle. Bueno, entonces el versículo 33, nuevamente, el Señor les recuerda a aquellas grandes multitudes que iban con Él. Él se dio la vuelta y le dijo, miren, este es el costo que hay que pagar. Versículo 33, nuevamente en conclusión, dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia. ¿Escuchamos esa palabra? Así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esto nos dice a nosotros que o el Señor va a ser Señor de todo, o Él no es Señor de nada. No hablemos muy espiritualmente. Sí, Señor, Señor, Señor. Jesús le decía a algunos, ¿por qué me decís Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Él nos está diciendo así. Él requiere una renuncia de parte nuestra a todo lo que nos detiene de ser un seguidor de Jesucristo. Problemas, situaciones familiares, tal vez el llevar la cruz y deshacernos de las cosas que nos retienen a seguirle llevando nuestra cruz. ¿Qué es lo que te detiene? ¿Qué es lo que nos detiene de seguir al Señor Jesús? El Señor bien vale renunciar a todo eso. Entonces te animo en esta mañana, querido hermano, querida hermana, a firmar esa renuncia. Y pudiéramos aplicarlo a lo mejor a una situación natural de la vida. Uno está trabajando en una compañía, llega un momento y se da cuenta, no, esto no es lo que yo necesito hacer o seguir, y va y presenta su renuncia. Por supuesto, debemos hacerlo de la mejor de las maneras. Mi papá solía decirme, nunca cierres una puerta atrás tuyo, ¿no? Pero la cosa es que uno llega momentos, tiene que hacer. Yo me acuerdo en situaciones en que tuve que estar y tuve que ir al presidente de la compañía o al jefe o al dueño de la compañía, lo que fuera, y tener que decir, miren, quiero agradecerles por haber confiado en mí, haberme recibido y permitido que fuera parte de su compañía, de su empresa, lo que fuera, pero debo seguir adelante. Dios tiene otros planes para mí y entonces necesito presentar mi renuncia. Por supuesto, lo hago con agradecimiento. Entonces uno puede ser amable, ser cortés, pero aún así presentar la renuncia. ¿Qué es lo que Dios te está guiando a hacer? ¿Qué es lo que tú debes dejar de lado? ¿Qué es lo que a qué debes renunciar en tu vida? Ahora, acuérdense, no violamos un principio, alguna instrucción bíblica para hacer otra. No hay conflicto en esas cosas. Dios
nos dice. Y si hay cosas que debemos dejar, entonces dejémoslas, renunciemos a ellas. Y luego el Señor dice, buena es la sal. Y acuérdense que Dios hace referencia a nosotros como la luz del mundo y la sal del mundo. A ver, uno piensa, considerando el costo de ser un discípulo de Jesús, tenemos nosotros que recordar esto que Jesús decía, buena es la sal, nosotros somos la sal. Y buena es la luz, y Dios nos ha dado luz, porque Cristo es luz y vive en nosotros. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? ¿Les pasó alguna vez que tuvieron sal por mucho tiempo ahí, a lo mejor en un recipiente o algo, y la van a utilizar y no sirve para nada, no sala nada? ¿Qué hace después de un tiempo? Prueba una vez, la prueba otra vez y al final dice, hey, hay que poner nueva sal, saquemos esta sal, deshagámonos de ella porque no nos sirve. Perdió su propósito, perdió su sabor. El creyente puede perder su propósito, puede perder su sabor. Dice el versículo 35, hablando de la sal, ¿y con qué se sazonará? Decía, ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. Entonces, escribía algo y decía que fuera del propósito de Dios para nuestra vida, nos rendimos en substancia inútil, querido hermano o hermana. Fuera del propósito de Dios para nuestra vida, nos rendimos en substancia inútil. Sin duda, nadie quiere vivir la vida siendo un inútil. Quiere vivir la vida que cuente, una vida que produzca, una vida que agrade a Dios y que sea de bendición para los demás. Entonces, el Señor les decía, así es con nosotros. Si no pagamos el precio, si no estamos dispuestos a ser verdaderos discípulos de Cristo, es como la sal, que pierde su sabor, su propósito, y ¿con qué se va a sazonar? El Espíritu Santo que mora en nosotros quiere utilizarnos para agregar sabor a la vida, para poder ser de bendición, de ayuda a otros, poder compartir el Evangelio. Y si nosotros decidimos, no, yo no voy a hacer lo que me dice el Señor, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer, nos rendimos inútiles para Dios y para los demás en ese aspecto. Entonces Dios nos libre y Dios nos guarde. Por eso culminaba el Señor diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. Hace un par de días ando medio aturdido en mis oídos, no estoy oyendo bien, no sé si me taponaron de vuelta un oído o qué. Y créanme, eso es una sensación muy desagradable. Hasta ahora no ha llegado a ser de dolor o qué, pero es molesto y parecería como que escucho los ruidos que no tengo que escuchar, a lo mejor del motor de la heladera o lo que fuera, y no escucho a mi esposa lo que me quiere decir, o no puedo oír lo que ella me dice, y tengo que preguntar, ¿qué dijiste? Otra vez. Bueno, el Señor nos dio oídos, y Él lo que quiere es que le escuchemos lo que Él nos dice y que hagamos lo que Él nos enseña. ¿Estás dispuesto a hacer eso, querido amigo? Querida hermana, hermano. Bueno, ahí está el mensaje de la palabra de Dios para hoy. Qué bueno es escuchar y seguir las instrucciones de nuestro Señor Jesús. Ruego que así lo hagas, que le escuches a Dios y seas obediente, como su hijo, como su hija. Y si aún no lo eres, si aún no eres un hijo, una hija de Dios, necesitas dar ese primer paso, tomar esa decisión sumamente importante. Entonces, recibe a Cristo como Salvador personal en tu vida. Recuerda que es gratuita la salvación. El Señor la ha provisto gratuitamente para nosotros y Él te invita a recibirla. Escríbenos o llámanos a la descripción que está abajo de este link y este lugar de la dirección nuestra, si podemos
gozarnos con tu decisión, querido amigo, amiga y hermanos. Nos vemos, si Dios quiere, esta noche en la próxima reunión. Oremos al despedirnos en esta mañana. Padre, te agradecemos tanto de ser un Dios tan paciente y misericordioso con nosotros. Y Señor Jesús, de amarnos tanto como a rescatarnos, salvarnos, hacernos tus hijos. Y Padre, tú mereces todo, y yo te ruego que tengamos corazones dispuestos, disponibles, obedientes a ti, y estar considerando esto del costo del discipulado y darlo todo por aquel que se dio todo por nosotros. Señor, te amamos, te alabamos y te agradecemos por todo. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Bendiciones, queridos.